2 elevado a 1 vale 2, ¿cierto? Y 2 elevado a menos 1 vale 1/2. Si los multiplicamos, queda 2 elevado a 0 igual a 1. No quiero romperte el corazón, pero esta demostración está mala. Veamos por qué está mala. A elevado a n lo definimos como A por A por A muchas veces. Bueno, en realidad, para ser sincero, no muchas veces. Exactamente n veces. Acá vamos a tener n multiplicaciones de A consigo mismo. Ahora, es importante que nos demos cuenta de que esto es válido solamente si n es un número natural. O sea, no puedo reemplazar con 0. Esto es válido del 1 en adelante. No puedo reemplazar con 0. No tiene sentido según mi definición de potenciación acá. También es cierto que podemos definir a elevado a menos n como 1 dividido a elevado a n. Para eso tampoco hay mucho problema, pero esta definición también es válida si n es un número natural. Bueno, sumado eso al exponente negativo, podemos definir entonces estas cosas para los números enteros, excepto el 0. Quiero dejar muy en claro, no podemos reemplazar con 0. Las definiciones que hemos visto, esta y esta, son válidas desde el 1 en adelante. No tiene ningún sentido que tengamos 0 multiplicaciones según nuestra definición que estamos ocupando actualmente. Lo que normalmente se hace es decir, bueno, con las dos cosas anteriores se puede demostrar que a a la m más n es lo mismo que a a la m por a a la n. Y luego de eso se reemplaza con m y n por 0. Eso está malo, no se puede hacer, no se puede. Por tercera vez, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque esta propiedad, si la deducimos de las dos definiciones anteriores, vamos a tener que solamente es válida si m no es 0, si n no es 0 y si m más n no es 0. ¿Por qué? Porque las definiciones anteriores eran válidas si el exponente no era 0. Así que si esta propiedad multiplicativa también la deducimos de lo anterior, entonces los exponentes no pueden ser 0. Por ende, yo no puedo reemplazar con 0. De hecho, definamos la función f de x igual a, por ejemplo, 2 elevado a x, si x no es 0. Y mi número preferido casi, 666, si x es igual a 0. Entonces, si te fijas en esta rama, o sea, cuando el exponente no es 0, sin duda que se cumple que 2 a la m más n es igual a 2 a la m por 2 a la n. Pero esta función en 0 no vale 0, vale 666. Así que, ¿qué te dice eso? Que esta propiedad multiplicativa en la cual normalmente se reemplaza con 0 no puede ser utilizada para deducir el valor de la exponencial en 0. No se puede, porque acá te acabo de dar un ejemplo de una función que cumple esta propiedad multiplicativa, pero en 0 no vale 1, vale 666. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La respuesta es que lo más natural es que a elevado a 0, si bien es cierto que no puede ser reemplazado acá, en esta propiedad multiplicativa, sería ideal que la cumpliese también, por temas de continuidad y por temas de comportamiento de la función exponencial. A mí me encantaría que lo cumpliese. Ojo que no está obligado a cumplirla, pero me encantaría que la cumpliese. Entonces vamos a definir, es una definición, a elevado a 0 como el número que hace que se cumpla esta propiedad multiplicativa. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos con m igual 0, ojo que, insisto, no tendría por qué cumplirlo. Yo lo estoy obligando, estoy definiéndolo de esta manera. Si reemplazo con m igual 0, queda a elevado a n, porque el m vale 0, es igual a elevado a 0 por a elevado a n. Pero estas exponenciales nunca valen 0, así que puedo dividir por ellos y simplificar, y me va a quedar de que a elevado a 0 es igual a 1. O sea que, en virtud de la definición que yo quería, es decir, que en 0 se cumpliese la propiedad multiplicativa, a elevado a 0 no le queda otra que valer 1. Es una consecuencia de la definición de a elevado a 0. Pero ojo, no tendría por qué cumplir esta propiedad. Insisto, yo estoy obligando a que lo haga porque me conviene, no porque tendría que cumplirla. Porque, insisto, también podría valer 666 o cualquier otro número que tú quisieses. Esta manera de obtener a elevado a 0 está bien, no tiene ningún problema, pero no hay ninguna más elegante que la que te voy a mostrar ahora. Olvídate de todo lo que sabes de la exponencial y del logaritmo. Vamos a definir una función que vamos a llamar logaritmo natural de x, muy convenientemente, como la integral de 1 a x de dt sobre t. Y esta definición es válida para x positivo.
Lo que quizá tú te estás preguntando es, ¿cómo sé que este logaritmo es el mismo que yo conozco como logaritmo? Porque normalmente se parte definiendo la función exponencial, luego la función inversa que es el logaritmo, luego nos vamos a la continuidad de esas funciones, luego a las derivadas y así sucesivamente. Acá estamos al revés. ¿Cómo sabemos que también funciona? Y más aún, ¿cómo obtenemos todas las propiedades que parecieran no salir de esto? Lo primero es que podemos estar seguros de que la integral existe porque la función 1 partido por x, que es la que estamos integrando acá, es monótona continua en el intervalo de integración, que sería en este caso de 0 a infinito positivo. Así que esta integral existe, eso está garantizado. Además, por el teorema fundamental del cálculo podemos calcular su derivada. La derivada del logaritmo natural va a ser igual a la derivada de esta integral. Y la derivada de esta integral, gracias a ese teorema, lo podemos calcular muy fácilmente. Simplemente es el integrando evaluado en el límite superior, o sea, da 1 partido por x. Y como x es positivo, 1 partido por x es positivo también. Como la derivada es positiva, entonces la función logaritmo natural de x es una función estrictamente creciente en su dominio. Fíjate cómo obtuvimos esta información sin tener idea de ninguna propiedad de las que sabíamos de antes del logaritmo, solo con esta definición. Esto nos va a servir también para concluir otras propiedades. Otra cosa que podemos obtener inmediatamente también es logaritmo de 1, porque el logaritmo de 1 es la integral de 1 hasta 1 de t sobre t. Pero como esta es una integral donde el límite inferior es igual al superior, necesariamente vale 0. O sea que concluimos que logaritmo natural de 1 vale 0. Y tenemos el primer valor de logaritmo, insisto, sin tener ninguna de sus propiedades anteriores. Antes de seguir con las propiedades, si te ha gustado el video, dale me gusta para que se esparza y pueda llegar a más personas. Y si te interesa también, puedes ver mi Patreon por si te quieres unir a ese grupo exclusivo de matemática donde subo videos distintos, podemos tener llamadas por Zoom y muchas más cosas. Dejo el link en la descripción. Gracias. Pero yo sé que quieres que demuestre estas propiedades para asegurarte que mi logaritmo es el mismo que el que tú conoces como tu logaritmo y que yo no te estoy engañando, ¿cierto? Para eso, al menos las dos primeras, las vamos a demostrar con un corolario del teorema del valor medio, que dice que si tenemos la derivada de dos funciones iguales, entonces necesariamente la función f va a ser igual a la función g más una constante real. Es decir, las dos funciones van a diferir solamente en una constante. En el primer caso, número 1, vamos a definir la función f como logaritmo natural de x por y. Y la función g la vamos a definir como logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Ojo que en este caso, y es una constante, no es una función. Voy a tomarla como constante positiva, que es el valor para el cual el logaritmo tiene sentido. Entonces, acá vamos a derivar la función f. ¿Y qué nos queda al derivar la función f? Veamos, ya tenemos la derivada del logaritmo de antes, esa es conocida, Entonces eso es 1 dividido lo que está adentro, que es x por y, y por regla de la cadena vamos a derivar lo que está adentro, tomamos y como constante, derivamos la x, queda 1 por y. Lógicamente que simplificamos la y queda 1 partido por x. Y por otra parte, ¿cuánto nos da la derivada de la función g? La derivada de la función g es la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, más la derivada del logaritmo de y. Pero y es constante, así que la derivada de una constante vale 0. Así que el resultado es simplemente 1 partido por x. O sea que las dos funciones tienen igual derivada, es decir, difieren en una constante. Nos va a quedar entonces que logaritmo natural de xy, que era la función f, va a ser igual al logaritmo de x más logaritmo de y, que era la función g, más la constante. ¿Cómo sacamos esa constante? Bueno, reemplazando con algún valor que nos permita despejar cómodamente esa constante. Lamentablemente del logaritmo solo tenemos un valor, que es el valor cuando su argumento vale 1. Cuando su argumento vale 1, al lado izquierdo nos queda logaritmo de 1 por y, que es logaritmo de y, y el derecho queda logaritmo de 1 más logaritmo de y más c. Logaritmo de 1 lo sacamos antes, vale 0, lo sacamos de la integral, y logaritmo de y se va a simplificar porque está igual en ambos lados. O sea que nos va a quedar que 0 es igual a c. O sea que la constante vale 0, esto se va, y demostramos la primera propiedad. La segunda propiedad sigue el mismo estilo, definimos f de x como logaritmo natural de x elevado a y para un y apropiado, y g de x vamos a tener que es y por logaritmo natural de x. En este caso, y sigue siendo una constante, mientras tanto que x es variable. Las derivadas acá, ¿qué nos da?
Nos queda otra vez la derivada del logaritmo, que es 1 partido lo que está adentro, que es x elevado a i, por la derivada de lo que está adentro. Como esto es un polinomio, porque el exponente es constante, la i es constante, insisto. Como la i es constante, bajamos la i y luego nos queda por x elevado a i menos 1. Y podemos simplificar porque ese x elevado a i se va con este i que está acá, solamente nos queda el menos 1. Y nos va a quedar que esto va a ser i partido por x. Esa es la derivada de f. Por otra parte, la derivada de g queda, bueno, ya tienes que suponer que queda lo mismo, ¿cierto? Mantengo la constante fijo y derivo lo que está al lado, que es logaritmo natural. Nos queda 1 partido por x, así que el resultado es i partido por x. O sea, tienen la misma derivada, difieren solamente en una constante. O sea que podemos escribir logaritmo natural de x elevado a i es igual a i por logaritmo natural de x más una constante por ahora desconocida. ¿Con qué valor podemos llegar y reemplazar? Lamentablemente solo hay uno, pero solamente nos hace falta un valor. En este caso el más cómodo, que sería x igual a 1. Y con x igual a 1, el lado izquierdo queda logaritmo natural de 1, porque es 1 elevado a i, que nos va a dar 1. Y el derecho queda i por logaritmo natural de 1 más c. Pero logaritmo de 1 vale 0, como ya sacamos antes. Así que necesariamente c, que está acá, también vale 0. Y eso demuestra la segunda propiedad. Y la tercera propiedad quizás la más fácil, porque con las otras dos sale en dos tiempos. Logaritmo de x partido por i es lo mismo que logaritmo natural de x por i a la menos 1. Pero acá tenemos una multiplicación, así que podemos ocupar la primera propiedad que ya demostramos. Nos queda logaritmo natural de x más logaritmo natural de i a la menos 1. Pero la segunda es la, valga la redundancia, segunda propiedad que ya demostramos. Entonces nos queda logaritmo de x menos logaritmo natural de i, porque este menos 1 baja multiplicando. Y ahí tenemos demostrada la tercera propiedad. Antes de sacar el a elevado a 0, también vamos a necesitar estos límites. El primer límite, el del logaritmo de x, es difícil, entonces vamos a sacar un límite complementario mientras tanto, que es el límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de 2 elevado a n. N en este caso es un número natural. Entonces, por la propiedad del exponente, nos va a quedar que esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de n por logaritmo natural de 2. El exponente que está acá, el n, bajó multiplicando. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de 2? No sabemos, solamente tenemos el valor del logaritmo de 1, que vale 0. Pero logaritmo de 2 podemos estar más que seguros que vale más que el logaritmo de 1. ¿Por qué? Porque en un principio sacamos de que el logaritmo es una función estrictamente creciente. Y como el logaritmo de 1 vale 0, sabemos que el logaritmo de 2 vale más que el logaritmo de 1, así que necesariamente este valor es positivo. Y como es positivo, entonces infinito multiplicado por un número positivo va a dar infinito. Ahora, este no es precisamente el límite que estamos buscando, pero como podemos estar seguros que existe un número x real que es mayor que 2 elevado a n, que es un número natural, entonces aplicando el logaritmo a ambos lados nos va a quedar que logaritmo natural de x va a ser mayor que logaritmo natural de 2 elevado a n. Y si logaritmo de 2 elevado a n tiende a infinito, como logaritmo de x es mayor, no le queda otra que también tender a infinito positivo. Y con eso podemos concluir el primer límite. El segundo límite es fácil si uno ya sacó el primero. Nos va a quedar en este caso el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x. Este límite, como no tenemos idea cómo calcularlo, pero sí calculamos uno en infinito, sería lógico entonces que hiciésemos una sustitución, u igual 1 partido por x, cosa de que cuando x tienda a un número pequeño pero positivo, necesariamente u tiene que tender a infinito positivo, porque vamos a tener que es 1 partido por x. Por supuesto, eso también nos dice de que x es 1 partido por u, despejando. O sea que esto es lo mismo que límite cuando u tiende a infinito positivo de logaritmo natural de x, que ahora es u a la menos 1. Pero por la propiedad del logaritmo que ya demostramos, esto es lo mismo que límite cuando u tiende a infinito positivo de menos logaritmo natural de u. Y ya calculamos este límite antes. Este límite, el del logaritmo, es infinito, así que el resultado es infinito por menos 1, o sea, menos infinito. Y eso demuestra el segundo límite. Y con esto hemos demostrado todas las propiedades del logaritmo que nos interesan, excepto una quizá, que es el recorrido del logaritmo. Pero es muy sencilla porque como ya tenemos estos dos límites que están acá,
Y sabemos que el logaritmo es una función continua, entonces no le queda otra, en este caso, al logaritmo natural, que su recorrido ser todos los números reales. Y con eso, oficialmente ya tenemos todo lo que nos interesa del logaritmo, sin haber definido la exponencial, sus propiedades, el a elevado a cero, ni nada de eso. Solamente con su definición de integral pudimos obtener todo el logaritmo. Y ahora vamos a obtener la exponencial muy rápidamente. Ya te convenciste, espero, de que este logaritmo es el mismo logaritmo que tú conoces. Dominio reales positivos, recorrido que sacamos recién, r. Esta función tiene inversa. ¿Cómo sabemos que tiene inversa? Porque su derivada era 1 partido por x. Y 1 partido por x era siempre positivo acá, por ende es estrictamente creciente, por ende es inyectiva la función y define inversa. Y esa inversa vamos a llamar función exponencial. Vamos a simbolizarla como exp, no como e elevado a x, porque aún no sabemos que se comporta igual que las potencias que nosotros conocemos. Y bueno, lo que sí sabemos es que su dominio es r y su recorrido son los reales positivos, porque tiene que ser al revés del logaritmo original. Lo primero, para que te vayas convenciendo, es cuánto vale la exponencial en cero. Bueno, el número 0 lo podemos expresar muy convenientemente como logaritmo natural de 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Pero como la exponencial con el logaritmo son funciones inversas, necesariamente se van a cancelar y va a dar 1. O sea que la exponencial en 0 da 1. Primera información importante. Lo segundo, ¿cuánto da la derivada de esta función exponencial? Que insisto, aún no sabemos si es el e elevado a x que conocemos con la definición usual. Vamos a darnos cuenta que sí es así, pero mientras tanto no lo sabemos. Para obtener la derivada vamos a definir y como exponencial de x y por ende, como tiene inversa, vamos a tener de que x va a ser igual a logaritmo natural de y. Y esto lo vamos a derivar implícitamente. El lado izquierdo va a quedar 1, mientras que el derecho, utilizando regla de la cadena, queda 1 partido por y por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es y'. Y bueno, despejando, nos va a quedar sencillamente de que y' va a ser igual a y. Pero ¿quién era y? Era la función exponencial de x. O sea que la función exponencial tiene como derivada la misma función exponencial. Lo interesante es que lo sacamos de una manera poco convencional, no con la definición ni definiendo e elevado a x de antes. Al contrario, acá aún no sabemos si nuestra exponencial de x es la misma que el e elevado a x. Nos vamos a dar cuenta que sí, sin duda. Ahora por fin vamos a demostrar lo que nos interesa, la propiedad multiplicativa de la exponencial, esta que está acá. Válida para cualquier x e y real, ya no necesariamente entero como normalmente se hace y como lo mostré en un principio. Para poder hacer esto, vamos a definir primero m como exponencial de x y n como exponencial de y. Simplemente estoy haciendo una sustitución. Y bueno, como son inversas, vamos a tener de que x va a ser igual a logaritmo natural de m y vamos a tener de que y va a ser igual a logaritmo natural de n. Entonces, ¿qué tal si calculamos cuánto es x más y? Bueno, x más y es logaritmo natural de m más logaritmo natural de n. Pero por la propiedad del logaritmo que demostramos ya hace un tiempo, esto es lo mismo que logaritmo natural de m por n, ¿verdad? Y ahora podemos exponenciar a ambos lados. Tomamos la función exponencial y a la izquierda, a la más izquierda, acá, con x más y, nos va a quedar exponencial de x más y. Mientras que a la derecha, acá, nos va a quedar exponencial de logaritmo natural de m por n, ¿verdad? Pero exponencial con logaritmo se van a simplificar porque son funciones inversas. Entonces esto simplemente va a ser m por n. Pero ¿quién es m y quién es n? Bueno, están acá, ¿no? Así que el resultado va a ser de que es exponencial de x, que es m, por exponencial de y, que es n. Y ahí está demostrada la propiedad multiplicativa para cualquier x e y real. Ya no hay restricciones. Por tiempo no voy a demostrar las otras propiedades, pero pareciera ser la función exponencial nuestra, ¿verdad? Entonces, como pareciera serlo, voy a definir la función a elevado a x, nuestra potencia usual, como la exponencial del logaritmo natural de a elevado a x. Fíjate que es una definición bastante válida porque la exponencial con el logaritmo se me simplificarían porque son inversas y quedaría simplemente a elevado a x. Pero en este caso vamos a hacer algo más interesante y es bajar el exponente frente al logaritmo. Así que podemos definir a elevado a x como la exponencial de x logaritmo natural de a.
Y si definimos el número e como exponencial de 1 y lo aplicamos a esta definición, entonces vamos a tener de que si a vale e, nos va a quedar de que e elevado a x va a ser igual a exponencial de x logaritmo natural de e. Pero, ¿cuánto vale el logaritmo natural de e? Bueno, si tomamos el logaritmo en nuestra definición anterior, nos va a quedar que el logaritmo de e va a ser igual a logaritmo de exponencial de 1. Pero nuevamente son funciones inversas, así que necesariamente esto tiene que ser 1. Así que este término es 1 y esto es exponencial de x. O sea que por fin concluimos de que nuestro e elevado a x usual es lo mismo que la función exponencial que dedujimos con este método, lo cual es francamente impresionante, ¿no? Y el golpe final es ¿cuánto vale entonces a elevado a 0? Bueno, a elevado a 0 lo reemplazamos acá en la definición de a elevado a x, que ya sabemos que calza con todos nuestros conceptos preconcebidos de antes, y nos va a quedar exponencial de 0 por logaritmo natural de a. Y bueno, 0 por logaritmo de a es 0, así que nos queda exponencial de 0. Pero antes, mucho antes, sacamos que exponencial de 0 valía 1. Así que necesariamente a elevado a 0 vale 1. Esta es la forma más elegante de obtener la función exponencial y logaritmo y con ello el valor de a elevado a 0. Pero la verdad es que da lo mismo si ocupas esta forma o la primera que vimos. Lo que me importa es que por favor no reemplaces a tontas y a locas con 0 en la propiedad multiplicativa de la exponencial para obtener el valor en 0. Eso no está bien, eso no es correcto. Por favor, si te quedas con algo de este video, que sea eso. Ahora, tengo muchas más cosas interesantes que mostrarte y te las dejo en este video. Te espero ahí.